Nos dirigimos por un camino de tierra hacia el epicentro de la violencia en México. En este momento, esta es la única ruta para entrar al pequeño pueblo de Aguililla, en el estado de Michoacán. Está atrapado entre dos cárteles y prácticamente aislado del resto del estado. Nos dijeron que este sendero en la ladera de la montaña era una ruta alternativa para entrar, pero incluso este camino también está bajo control. Acabamos de ver en rápida sucesión un retén que tuvimos que atravesar con hombres armados a un lado del camino, un camión quemado, y luego las iniciales del cártel, Jalisco Nueva Generación, escritas directamente sobre la carretera. No hay ninguna duda de en qué territorio estamos. Le pedimos permiso al comandante del cártel de Jalisco para viajar por aquí. De lo contrario, jamás habríamos corrido el riesgo. En el camino pasamos junto a soldados del cártel. Ellos dicen que son fuerzas especiales. Esto no es un grupo improvisado de criminales desesperados. Es un ejército privado. Y está avanzando. Finalmente llegamos a su centro, local de operaciones, e intentamos conseguir una entrevista. Aceptaron hablar, pero dijeron que la conversación debía realizarse en una pista aérea clandestina a 10 minutos de aquí. Le preguntamos, ¿usted aceptó esta entrevista porque quiere dejar un mensaje? ¿Cuál es ese mensaje? Pero la realidad es que las 4 letras, como se les conoce aquí, son brutales y despiadadas. Han asesinado policías, han desaparecido civiles en todo el país, y ahora están invadiendo Michoacán. Estamos aquí para entender qué significa esto para una población que ya vive traumatizada. ¿Y quién va a detenerlos? Estamos entrando en una zona de guerra. El estado de Michoacán, en el suroeste de México, es donde comenzó la guerra contra el narcotráfico cuando el expresidente Felipe Calderón envió al ejército para detener a los cárteles hace casi 15 años. Pero no funcionó. El conflicto solo se hizo más grande. Grupos criminales rivales y también grupos de autodefensa comenzaron a luchar por el control del Estado, extorsionando y aterrorizando a la población. Pero ahora esos antiguos enemigos se han unido bajo el nombre de Cárteles Unidos para combatir a una fuerza aún más poderosa que invade desde el estado vecino, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, es originario del municipio de Aguililla. Quiere su pueblo natal y el estado entero. Y en la pista aérea clandestina, sus hombres están realizando una campaña de propaganda para justificar sus invasiones. Durante más de una década en Michoacán, diferentes grupos han dicho lo mismo. La familia, los caballeros templarios. Todos dijeron, no vamos a involucrarnos con la población, solo vamos a traficar drogas. Pero al final todos terminaron haciendo lo mismo. Extorsión, cobros de piso, violencia. Entonces preguntamos, ¿por qué la gente debería creer que ustedes son diferentes? Cuando terminó la entrevista, me fui con la sensación de que no había revelado los verdaderos motivos del cártel, porque Michoacán tiene mucho más que ofrecer que solo drogas. Tiene minería lucrativa, la industria del aguacate más grande del mundo. Eso también debe estar atrayéndolos. Este estado es un premio enorme. Estábamos en el tramo final hacia Aguililla, el pueblo en el centro de este conflicto. Está rodeado de riquezas naturales que los cárteles desean controlar, pero pronto podría convertirse en otra cosa. Un pueblo fantasma. Los habitantes nos dijeron que miles de personas ya se han ido, escapando del asedio. En los edificios vimos las cicatrices de las batallas entre Cárteles Unidos, que aún permanecen allí, y las fuerzas del Cártel Jalisco Nueva Generación, que siguen avanzando. Puedes ver los agujeros de bala en este edificio. Esto ocurrió hace apenas 1 o 2 semanas, según la gente del lugar. El edificio fue completamente tiroteado. Y también este automóvil. Cuando llegamos, el Cártel Jalisco ya había tomado todo el territorio alrededor del pueblo. Mientras tanto, Cárteles Unidos había bloqueado la única carretera oficial de acceso. Medicinas, gas para cocinar, alimentos básicos, todo escaseaba. Incluso la gasolina tenía que ser introducida de contrabando. Así es como se carga gasolina en Aguililla. Los negocios están muriendo. La taquería La Paris apenas logra sobrevivir. Ahí conocimos al maestro Fernando Padilla, quien se volvió famoso localmente cuando enfrentó al gobernador del estado, Silvano Aureoles. Aureoles había llegado a Aguililla en helicóptero para su primera visita en años, justo cuando comenzaba la temporada electoral, y luego hizo algo que indignó a la gente. Otro ejemplo, dicen los habitantes, de la indiferencia del gobierno hacia este pueblo. La situación enfureció a los habitantes del lugar. Personas como Gabriela Carvajal y su hermana Daniela, quienes ya enfrentaban su propia tragedia. Su abuelo sufrió una perforación de úlcera estomacal el primer día del bloqueo. Intentaron llevarlo al hospital al otro lado del bloqueo,
pero no pudieron pasar. Murió. Cuando esto ocurrió, les preguntamos, ¿qué sintieron? ¿Qué pensaron en ese momento? Les preguntamos cómo había sido vivir así durante los últimos años. Esa noche entendimos exactamente lo que querían decir. Podemos escuchar disparos. Estamos cerca de la iglesia del pueblo. Apenas ha caído la noche y ya comenzaron a disparar. Un pueblo atrapado entre cárteles. ¿Quién vendrá a salvarlos? Tal vez el jefe de seguridad del estado, Israel Patrón, quien llegó después del fallido intento del gobernador, acompañado por varios camiones llenos de policías. Teníamos algunas preguntas para él, pero fue extraño que afirmara no saber nada sobre el bloqueo que había venido a levantar. Los habitantes dicen que ya están acostumbrados a que el gobierno mire hacia otro lado. Aunque hay un cuartel militar en Aguililla, los habitantes aseguran que rara vez patrullan. Y antes de la visita del jefe de seguridad, no habíamos visto ningún policía en el pueblo. Aún así, prometió que la carretera principal sería despejada. Decidimos salir por esa ruta. Nos sentimos aliviados de no tener que usar el peligroso camino de montaña, pero el camino estaba extrañamente vacío. Campos quemados, señales de carretera llenas de agujeros de bala, pueblos abandonados. Tal vez esta sea la visión del futuro de Aguililla, pueblos fantasma donde todos han huido. Se han vuelto cada vez más comunes en Michoacán, mientras las autoridades pierden territorio frente a los cárteles. Mira ese muro. Tiene las iniciales del cártel Jalisco Nueva Generación, y justo en medio, impactos de bala. Es inquietante estar aquí. Estamos en un pueblo completamente abandonado. En esta casa no hay nadie. Nadie en ningún lado. Nos vamos lo más rápido posible, pero lo que vimos en ese pueblo se quedó con nosotros. Sabíamos que miles de personas habían huido de la violencia, no solo aquí, en todo el estado. Entonces nos preguntamos, ¿a dónde fueron? ¿Dónde están ahora? Nos dirigimos a una comunidad cercana llamada Los Halcones, para conocer a uno de los desplazados de Michoacán. En una tarde calurosa esperamos a Candelario Serrano. Había huido de su pueblo Los Cuchis unos meses antes. Ahora vive donde cualquiera pueda recibirlo. Tiene 71 años y de repente se quedó sin hogar. Cada semana regresa a revisar su tierra. Esta vez fuimos con él, pero escoltados por un grupo de autodefensa de Tepalcatepec. Era la única forma segura de viajar. En su pueblo, Candelario nos mostró el lugar donde había vivido desde los 4 años y donde también había enterrado a su padre. Las casas, la iglesia, la escuela del pueblo, todo vacío. Candelario no cree que algún día vuelva a verlos llenos otra vez, pero algunos pueblos no desaparecieron. En lugar de eso decidieron luchar. En 2013 comenzaron a surgir grupos de autodefensa en todo el estado. Grupos improvisados de habitantes que tomaron armas contra los cárteles. Este era Tepalcatepec, uno de los primeros, y así se ven ahora, 8 años después. Una fuerza profesionalizada en la primera línea contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Este puesto de vigilancia tiene muros de concreto grueso. Parece una instalación militar. Incluso los soldados son ahora combatientes de tiempo completo, como el comandante L8, que tiene solo 20 años, uno de muchos jóvenes del pueblo. Le preguntamos, ¿cómo te sientes con tu trabajo? Estar aquí arriba debe ser solitario, quizás aburrido. Mientras muchos otros grupos de autodefensa desaparecieron, eliminados por los cárteles o absorbidos por las fuerzas del Estado, Tepalcatepec sigue resistiendo. Tienen fuerte apoyo de los habitantes. Después de años de terror y extorsión, ahora viven con relativa paz. Pero también hay preguntas. Muchos han acusado a estos grupos de terminar haciendo lo mismo que los criminales. Tráfico de drogas. La mayoría lo niega, pero el comandante Sierra fue sorprendentemente honesto. Nos dijo algo inquietante. La diferencia entre defensores legítimos y grupos criminales puede ser muy delgada. Incluso sus armas son ilegales. Hombres armados con mucho poder moviéndose en una zona gris de legalidad. Los riesgos son evidentes. Durante nuestra visita detuvieron a un joven sospechoso bajándolo de un autobús. Cuando encontraron más evidencias, lo detuvieron. Nos dijeron que sería enviado a un centro de rehabilitación. Pero antes, le tomaron una fotografía, un recuerdo, una demostración de autoridad. A mí me recordó demasiado a las fotos que publican los propios cárteles. Aquí nada es blanco o negro.